Bueno, una de las cosas que quiero yo dar a la juventud es que como yo os enamoréis de Cristo. Que sea vuestra principal atención. Porque amando a Cristo, amáis al Padre y al Espíritu Santo. Porque el que honra al Padre honra al Hijo, y el que ama al Hijo ama al Padre. Una vez me dijeron, se puede amar a Cristo y amar al Padre. El que ama a Cristo ama al Padre y al Espíritu Santo, y el que adora al Hijo adora al Padre y adora al Espíritu Santo, porque los tres comparten la misma esencia, la esencia de lo que es Dios, una esencia eterna. Por tanto, este coloquio creo que va a ser más bien de Trinidad, o sea, de Cristología y de Trinidad, ¿vale? Que es lo que hemos compartido, porque otras preguntas os contestaría a gusto, pero ya rompería un poquito el esquema de lo que estamos haciendo. Y yo creo que hay preguntas de sobra para contestar esta noche. Vamos a estar sin tiempo. O sea, por mí, no hagáis, ¿eh? Yo soy, como he dicho antes, más que la gitana aquella. O sea, cuando me se calienta la boca, no hay quien me pare. Entonces, por mí no lo hagáis. Si pueden ser la 1, las 2, las 3 de la madrugada, a mí me da igual. Yo, sin embargo, cuando estoy en mi casa, para las 10:30 de la noche, estoy en la cama. Pero cuando salgo a predicar, no tengo hiel. Tengo fuerzas, no sé lo que me pasa, ¿verdad? Y es eso, hermanos. Por tanto, vamos a contestar todas las vuestras preguntas, inquietudes, en el nombre del Señor. A ver quién hace o rompe el hielo con la primera pregunta. Si lo sabéis todo ya, pues... Yo tengo una, tío. Sí, hermano. Es un tema de lo que usted ha puesto ahora, Sí. de que es, siempre que lo he escuchado, pues más o menos lo entiendes, pero si lo pudiera explicar a su manera y así, Para que lo entiendas. que es el tema de la engendración eterna o la generación eterna de Dios. Muy bien. Sí, porque hay muchos que malinterpretan como que Jesús, el Verbo eterno, es hijo por mesiandad. Quiere decir que en la eternidad Jesús no era hijo, sino que cuando se engendró en María, entonces empezó su engendramiento como hijo. Y eso es falsísimo. La palabra hijo tiene dos connotaciones. El Padre no lo engendra a Él como nosotros podríamos engendrar a nuestros hijos. Porque el hermano José, tienes hijos, ¿verdad, José? Vale. Tú lo has engendrado una vez nada más. Terminó tu engendramiento y nació, y pudiste engendrar otra vez. ¿Sí o no? Pero el Padre no lo engendra una vez, sino eternamente. Él nunca ha parado de engendrarlo. Porque la palabra engendramiento es la palabra. Él lo engendra por el Verbo eterno. La palabra verbo significa la expresión eterna de Dios. Por tanto, Él lo engendra intelectivamente. Porque en nuestra mente hay dos clases de pensamientos. Tres, escúchenme. Uno está el pensamiento que se piensa. Otro está el pensamiento que se expresa. Y otro es el pensamiento que se impresa. El Padre es el pensamiento que se piensa y que engendra todo lo que es Él, lo engendra en el pensamiento que se expresa, que es su verbo, su palabra. Por tanto, palabra y verbo e hijo es lo mismo, porque lo sigue engendrando. Si os dais de cuenta, os voy a enseñar algo, que en el Antiguo Testamento el Padre nunca habló. Siempre que hablaba Dios, hablaba en el Hijo, porque es su expresión eterna.
Si lo veis en las teofanías o cristofanías, la palabra cristofanía significa cómo Dios tomaba formas humanas para hablar al hombre. O también tomaba forma del ángel de Jehová. El que se presentó en la zarza, lo dice textualmente, era el ángel de Jehová, que era Cristo. De una forma teofánica. Gloria a Dios. Y les dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dio su verdadero nombre, el yo soy. Los judaizantes aquí se equivocan, pero la Biblia lo enseña que era el ángel de Jehová, si quieres lo puedes leer, ¿vale? Quien comió con Abraham, ¿os acordáis cuando marchó a maldecir Sodoma? Era Cristo. Porque tomaba formas humanas y comía con Abraham. Igual que los ángeles, se llaman angeofanías. Y comían, tomaban formas humanas también. Se le permitía a Dios. Cuando Josué también fue el ángel de Jehová. Cuando Manoah también fue Cristo. Pero esto es algo para que lo sepáis bien y nunca seáis confundidos. Cuando Cristo tomaba forma humana, no era la forma de su humanidad en su engendramiento, cuidado. No tomaba la forma humana de su engendramiento para presentarse al hombre. Eso es falsísimo, porque eso fue engendrado y aquí tomaba forma. Por tanto, es completamente diferente. Hay alguno que lo dice, por tanto, es falsísimo. ¿Vale? La primera vez que él toma engendramiento es cuando os he dicho hoy, en Lucas 1:35. Esa humanidad es perfecta y en el tiempo cumplido Dios enviando a su Hijo nacido de mujer. Pero en el Antiguo Testamento tomaba formas humanas o de ángel. Por tanto, él daba siempre la palabra en su expresión, su Hijo eterno. Hijo y verbo y la palabra es lo mismo. Quiere decir, hermano, porque si tú tienes un pensamiento que se piensa y no da a luz, el pensamiento que se expresa no te sirve para nada. ¿Lo has entendido? Por tanto, es hijo. Y te voy a decir un texto que vas a disfrutar. En Hebreos 1:8 le dice, ¿a quién de los ángeles dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? ¿Cómo puede unirse el pasado con un presente? Mi hijo eres tú, yo te engendré pasado hoy. ¿Cómo te comes eso? ¿Lo habéis entendido? Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Eso se llama un continuo presente eterno. Porque Dios vive en un presente eterno. Por tanto, siempre ha sido hijo. Si no sería hijo en la eternidad, teníamos que anular Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿A dónde lo dio? En el pasado remoto ya. Porque Él es Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, la palabra hijo es desde la eternidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el tiempo cumplido, Dios enviando ¿a quién? A su Hijo. ¿Lo has entendido? Por tanto, es hijo por eternidad. Le engendra. ¿Pero cómo lo engendra? Por generación eterna. Porque Dios el Padre nunca para de engendrarlo. Ahora te voy a enseñar una cosa. José, tú tienes un hijo, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Quién es más viejo? ¿Tú como padre o él como hijo? Dime sinceramente. ¿Cuál es tu hijo? ¿Dónde está? Achote. ¿Quién es más viejo? ¿Tú como padre o él como hijo? Dime. Pues no. No. Porque tú no te convertiste en padre hasta que él no nació. Ahí está, hombre. ¿La habéis entendido ya? Tú no eres padre hasta que él no nació de tu hijo. Por tanto, para ver un padre eterno, se necesita un hijo eterno. ¿La habéis entendido ahora, no? Y para ver un padre eterno, un hijo eterno, se necesita un espíritu eterno. Ahí está la Trinidad. ¿Lo habéis entendido ahora, hermanos? Porque no puede haber padre eterno si no hay hijo eterno. ¿Vale?
Entonces es hijo por eternidad, pero os voy a enseñar más cosas. Cristo tiene 3 títulos de hijo, no es que sea más hijo. Es hijo por eternidad, es hijo por mesiandad, porque le engendra humanidad, y es hijo por resurrección. Dice Romanos 1:2, dice, y fue declarado hijo de Dios por el poder de la resurrección. Por eso dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, te engendro eternamente, te engendro y te doy cuerpo y te engendro porque te resucito. Y te declaro hijo, más fuerte aún, más profundo. No es que sea más hijo, pero si quieren pueden leerlo. Romanos 1:2, vamos a leerlo, si no os parece mal, para que veáis que todo lo que digo yo es bíblico, hermano, ¿eh? No me gusta saltarme la Biblia, sino que tengo que ser más bíblico que mi cuñado Paco. ¿Os gusta un poquito que sea un poquito? A ver, aquí está. Aquí está, en el 1:4, perdón. Dice, y fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por tanto, es hijo por eternidad, es hijo por mesiandad y es hijo por resurrección. Siempre lo está engendrando. ¿Me dejáis decir una palabra fuerte? Es tremendo, hermano, esa resurrección, ¿no? Mañana les declararé lo que es la Trinidad, más profunda, ¿vale? Y cómo se manifiesta, porque vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Te ha quedado claro esto de...? Está perfecto. Venga, la segunda pregunta, hermanos. Luego vamos a sacar más cosas. Venga. ¿Tiene el lache? Hay que lache que tenga el lache. Sí, hermano. Yo tengo una pregunta. Dime. Respecto a lo que ha predicado de lo del huerto de Getsemaní. Bueno. De cuando le dice Jesús al Dios Padre que no se haga mi voluntad, Sí, no se haga la tuya. Ahí podemos ver que hay 2 voluntades, la del Padre y la del Hijo. Oh, buena pregunta. Os voy a decir algo. No es una pregunta muy difícil, para mí es muy fácil. Pero quiero decirles, hermano, que en España estoy yo luchando con una doctrina monotelista. El monotelismo significa la creencia que en Cristo hubo una sola voluntad, ¿vale? Os voy a enseñar desde el principio. Primero fue la doctrina del monofisismo. El monofisismo es que solo en Cristo había una naturaleza y una sola voluntad. Entonces vino después, hermano, la creencia en el monotelismo, que había 2 naturalezas en una sola voluntad, que después desembocó a la más doctrinal, el dicotelismo, y es 2 naturalezas con 2 voluntades, en una sola persona. ¿Cómo se come todo esto? Vale. Es que hay muchos que piensan que la voluntad sale desde la persona, y originalmente no. La voluntad sale desde la naturaleza, que es una potencia de la naturaleza, la voluntad, que la administra la persona. ¿Lo habéis entendido? Pero es una potencia de la naturaleza, la voluntad, pero quien la administra es la persona. Por tanto, en Cristo, al haber 2 naturalezas, hay 2 voluntades. Pero las voluntades en Cristo no se contradicen. No es un esquizofrénico como muchos piensan, sino que la voluntad humana se somete y se subordina a lo divino sin contradicciones, porque las 2 voluntades se someten a la voluntad del Todopoderoso. ¿Y dónde podemos ver en la Biblia? No tan solo en el Getsemaní, sino cuando Cristo estaba hablando del Padre: no he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya. Si la voluntad del Padre y la del Hijo es la misma. ¿Y por qué es la voluntad del Padre la misma que la del Hijo? Porque en Dios hay una sola naturaleza.
Entonces solo hay una sola voluntad. ¿Me entendéis? Quien la ministra esa voluntad es las tres personas de la Trinidad. ¿Cómo podríamos, para que todos entendierais, cómo la ministran las tres personas de la Trinidad una sola voluntad? Es como un río caudaloso con tres brazos. Se multiplican en tres brazos, pero es la misma agua. Así es, la voluntad de Dios es una, la ministran las tres personas de la Trinidad. Por tanto, en ellos no hay contradicciones, no se pegan, no se discuten. Aunque hay un predicador que parece que se tiran a matar. Es mi primo el Fernandito, se tiran a matar. La Trinidad, los ángeles, válgame Dios, aunque es el mejor predicador de España. Que Dios me lo bendiga. Pero yo le dije, doctrina, párate quieto, primo, que te equivocas. Pero bueno, pero es el mejor del mundo, mi primo Fernandito. Las tres personas de la Trinidad solo hacen la voluntad de lo que es Dios originalmente, ¿no? Siempre es un río como caudaloso. Por tanto, si la naturaleza de Dios, que es una potencia de la voluntad, o la voluntad una potencia de la naturaleza, en Cristo, al haber dos naturalezas, hay dos voluntades. Por eso hay 35 versículos que comunican que en Cristo hay dos voluntades. Cuando Cristo está en el Getsemaní es cuando mejor se dice, cuando dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad humana, sino la tuya. Porque está venciendo como hombre, os he dicho antes, ¿no? Ahí no se aferró a su forma de Dios. Tuvo que hacerlo como hombre y vencer como hombre. Y ser nuestro representante legal como hombre. Si hubiera intervenido la divinidad, entonces no habría valido. Por tanto, y os digo por qué... mira, es que antes me se olvidan tantas cosas, pastor. Si Cristo hubiera sido un simple humano, ni tan siquiera había salvado al ladrón de la cruz. Pero en el Antiguo Testamento, según la calidad del pecado y la economía de cada hombre, así se hacía el sacrificio. Había sacrificios de terneras alazanas, de machos cabrios, de palominos, de flor de harina. Qué bien, chicos. El sacrificio más perfecto y más grande era el sacrificio humano, pero estaba prohibido por Dios. Porque la vida de un hombre valía la vida de otro. Ojo por ojo y diente por diente. El que mataba a mi hermano tenía que ser yo el vengador de mi hermano, porque la vida del asesino o la vida de mi hermano era la vida de su asesino. Cada vida pagaba por uno. Os he dicho que si Cristo hubiera sido un simple hombre, ni tan siquiera hubiera salvado al ladrón de la cruz. Pero como era Dios, la elevación de su sacrificio fue tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que si la ofensa fue universal, la satisfacción es infinita. ¡Wow! Y llegará para toda la eternidad esa satisfacción. De tal manera que cuando tú estés en el cielo, ni los ángeles podrán cantar la alabanza que la iglesia de Santander va a cantar. ¡Aleluya! Aunque muchos dicen que cantas como los ángeles no saben cantar. Hoy vais a aprender algo. Los ángeles no saben cantar porque la Biblia no lo dice. Aleluya. Los únicos que Dios nos ha dado el arte y la grandeza para cantar eternamente la alabanza del Cordero va a ser la iglesia. Va a ser los 24 ancianos que es la representación de toda la gente salva. Aleluya. Gloria al Señor, porque los 24 ancianos, para que ustedes entiendan, es la representación de toda la gente salva de Génesis a Apocalipsis. ¿Lo habéis entendido, hermano? ¿Por qué? Porque el número 24 es número completo, perfecto. Por tanto, ¿en qué me reflejo yo que son toda la gente salva, pueblo e iglesia? Porque la Nueva Jerusalén estaba compuesta primeramente de 12 cimientos, que son los 12 apóstoles, y de 12 puertas, que son los 12 patriarcas. Por tanto, si la Nueva Jerusalén está completa por 24, la adoración celestial en la eternidad representa a los 24 ancianos que adoran al Dios vivo eternamente y para siempre. Y cantaremos la alabanza del Cordero. Y eso solo lo haremos nosotros, porque Dios te ha dado el privilegio para cantar al Dios vivo. ¿Te imaginas cantando aquí que disfrutas? ¿Qué no será la alabanza de la eternidad que el compositor es el Espíritu Santo? Y qué bien cantaré yo allá. Me la voy a gozar. Le he dicho al Señor que alto mal canto aquí, pero que voy a cantar la alabanza de la eternidad y voy a empezar yo. Se le ha dicho, muchas veces,
Quiero empezar la alabanza de la eternidad. La pregunta es, ¿te quieres unir conmigo? ¿Quieres cantar en el cielo de la eternidad? Dios mío de mi vida, qué grandioso será. ¿Lo habéis entendido ahora? Sigue con la pregunta. No, es que me la ha respondido sin decirlo, porque lo que estaba diciendo yo, te iba a preguntar, Sí. es que al coger o Al asumir una naturaleza, asuma una voluntad. Claro, porque el alma de humana tiene intelecto, emociones y voluntad. Y voluntad, muy bien. Por eso, si Jesús no tuviera voluntad, voy a meter más profundamente, es que a veces me lío y me voy para allá. Es que soy así de emocionista. Porque la naturaleza humana está compuesta de espíritu, alma, cuerpo y voluntad. La voluntad sale del alma, por tanto él tiene alma humana. Si Jesús no tuviera una segunda voluntad, no pudiera aprender. Dice, y el niño aprendía. ¿Cómo puede ser? Dios mío, en mi vida, que el que lo sabe todo está aprendiendo. ¿Lo sabes? ¿Cómo te lo puedes comer? ¿Cómo puedes unir lo eterno y lo temporal en Cristo? ¿Cómo puedes, hermano, unir en Cristo lo infinito y lo limitado? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Lo piensas? ¿Cómo puedes saber el omnisciente y el que aprende? ¿Te lo imaginas? Por eso Pablo se pega con el petazo contra la pared y dice, grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es que no se puede discutir el tema. El tema es indiscutible. Esto hay que creerlo por la fe, pero se hizo. Os lo aseguro que se hizo, que cogió nosotros mismos. Por tanto, tenemos que decir que si Jesús no tiene una segunda voluntad, primeramente, no aprende. Porque lo dicho, que el niño crecía en sabiduría, sería una falacia, una mentira. Es que como que sería que estaba aprendiendo, falsísimo, estaba aprendiendo con todo el arte de la ley. Porque se sometió al tiempo y al espacio. Si Cristo no tiene una segunda voluntad, ¿qué experimenta? Como Dios no puede experimentar la tentación, la prueba, porque eso no puede entrar dentro del carácter de la divinidad de Dios. No puede aprender obediencia. ¿Cómo la aprende? Por la segunda voluntad. ¿Lo habéis entendido? Más fuerte aún. Si Cristo no tiene una segunda voluntad, no puede experimentar el sufrimiento que nosotros sufrimos. Si Cristo no tiene una segunda voluntad, no puede sentir el desamparo de Dios, porque el desamparo fue hacia su humanidad, porque la esencia de la pericónesis estaba intacta. Por tanto, él experimentó, porque no le llama Padre. ¿Os habéis dado cuenta? Le llama Dios. ¡Wow! Tremendo. Por tanto, obligatoriamente tiene que tener una segunda voluntad, pero esa voluntad no se contradice. Se somete, se subordina y se alinea a la voluntad del Todopoderoso. Por tanto, aunque hay dos voluntades, están tan alineadas que llegan a ser una. Ahora lo has entendido, ¿no? Eso es. Eso es lo bíblico, claro. Yo estoy, hermano, os digo desde aquí, estoy teniendo muchas luchas contra gente cabezas cuadradas, pero tendré que aguantar y tirar como se pueda. ¿Vale? No todos entienden esta doctrina, pero es bíblica. Yo solamente le dije a un pez gordo, demuéstrame con un solo texto que en Cristo hay una sola voluntad y me creeré en usted. Y yo te le voy a dar 35 textos del dicotelismo y la creencia de dos voluntades. Se enfadó y me dejó. Pero bueno. A ver, más preguntas. Pero es buena pregunta esta, ¿eh? Venga, más preguntas. Ahora, tío, que hemos dicho que había dos voluntades y que eran pues eso, lo que hemos estado hablando, hay un momento en el que el Jesús humano se da cuenta que también es el Jesús Dios. O sea, sí, claro, me lo han dicho antes. Cuando Jesús se dio cuenta que era Dios mismo. Y una de las cosas que debéis de entenderlo es que cuando Jesús toma forma humana,
He dicho antes que como Dios crea y ordena el universo, pero como hombre se autolimita. Por tanto, está limitado al tiempo y al espacio, pero también al conocimiento. Porque como Dios, al mismo tiempo, como Dios está sujetando el universo, pero como hombre está naciendo. Es que esa es la omnipresencia de Dios. Dice un texto de la Biblia, nadie, lo dice Cristo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que está en el cielo. Omnipresencia. Por tanto, Jesús, la palabra eterna de Dios, el que sujeta el universo por la palabra de su poder, está sujetando el universo y se está autolimitando en aquella matriz de mujer. Y están haciendo como todos nosotros. ¿Cómo puede ser? A ver, decidme algo. ¿No es el Shaddai? ¿Sabéis cuál es el Shaddai? ¿El todosuficiente o el todopoderoso? Y cuando nace, llora por la leche materna de su madre. ¿Te lo puedes explicar? Pues yo no. ¿No es el Dios inmutable, que no puede ser más Dios de lo que es, ni menos Dios como el que es? Dice, y el niño crecía. ¿Cómo? Que al mismo tiempo es inmutable y al mismo tiempo es mutable porque está creciendo. ¿Cómo te lo comes? Pues no lo sé. Pero se hizo, hermanos. Por tanto, cuando le vino el conocimiento de Cristo cuando estaba naciendo, en su humanidad supo entenderlo más o menos, nos da la palabra a los 12 años. Él decía, en las cosas de mi padre, en los trabajos de mi padre tengo que estar. Que a los 12 años se llamaba hijo de ley. Por tanto, estaba progresando en el conocimiento porque se tenía que limitar. Si Cristo necesitaba estudiar, ¿hasta qué años estudió Cristo? Decidme. Decidme. ¿Sabéis cuál es la edad de Cristo en sus estudios? Hasta los 30 años, que lo he dicho antes. Porque si no, no le llaman maestro. Un hombre se llamaba maestro cuando estudiaba hasta los 30 años, que principaba su ministerio. Si no, no podía ser maestro. Y Jesús se sometió al tiempo, al espacio y al aprendizaje en su naturaleza humana. Y que todo, escuchar, y que todo lo que afecta a la naturaleza humana afecta a la persona. Es que no lo entendéis, claro. Todo lo que afecta a la naturaleza afecta a la persona. Por tanto, esa persona está experimentando todo lo nuestro, excepto en el pecado. Eso no. Pero el sometimiento al tiempo, al espacio, a las debilidades, hermano, al hambre, la sed, a todo, al dormir, nos está experimentando. Hemos visto por primera vez a Dios hablando en garganta humana, abrazándonos con abrazo humano, llorando con lloros humanos, sufriendo con el sufrimiento humano, porque Dios no puede sufrir. Él es gozo continuo, pero cuando se somete a ser hombre, llora con lloros humanos, se aflige con aflicción humana. Experimenta todo lo que nosotros podamos tener, menos en el pecado. Y me dejan decir por qué. Porque el pecado no es algo inherente del hombre. ¿Lo habéis entendido? Dios no creó al hombre en pecado. Es una enfermedad contraída. Porque en Adán es cabeza federal de la humanidad caída, pero menos mal que Cristo es cabeza federal de la nueva creación. Ahí está. Hay unas frases que se están diciendo ahora. Yo no estuve en el Edén y me engendraron su culpa. Pero tampoco estuve en el Calvario y me engendró su gracia. ¡Qué bueno! Me encanta. ¿Lo habéis entendido bien? Por tanto, Cristo es la cabeza federal, que también me lo he olvidado. Si es que me he olvidado tanto. Él es el primogénito de la creación. ¿Os habéis acordado de eso? El primogénito. Porque los judaizantes dicen primogénito y los testigos de Jehová primogénito, ¿ves? El primer ser nacido, tu primogénito es tu primer ser. Por tanto, Jesús es creado como el primero, pero no se le llama primogénito ahí, por ser el primer ser creado. Es primogénito por preeminencia y supremacía, porque siendo hombre le ha venido toda la herencia a él.
porque ha vencido al pecado, la muerte. Por eso es primogénito, por preeminencia y supremacía. Hay un texto en la Biblia, en Apocalipsis, cuando os digan de los testigos de Jehová, que dice que Él es el principio de la creación. Está, me parece, que en Apocalipsis 3:4, que es el principio de la creación, el primer ser creado, ¿te das de cuenta? Pero cuando dice el principio de la creación, no está puesto como protos. En el griego protos no está escrito, sino en el griego arke. ¿Y sabe lo que significa arke? Él es el originador de toda la creación. ¡Ay! Que se fastidien los testigos de Jehová. ¡Toma! No está escrito en protos, porque el de Colosenses dice que Él es el primogénito. El primogénito significa el prototocos. Quiere decir, Él ha adquirido la supremacía y la preeminencia de toda la humanidad por ser... ¡Ay, mira qué cosa más bonita! Si no os gocéis en esto, ya estoy emocionado. Escuchad un poquito que esto os va a disfrutar. Dice que Él es el primogénito. Y Él es primogénito por supremacía y preeminencia. ¿Vale? Él ha alcanzado nuestro representante legal en vida y sustituto en muerte. Por tanto, Él es primogénito, el primero. Él es el primero en resucitar. Qué bien, ¿no? Y Él ha sido nuestra cabeza federal, ¿sí o no? ¿Tú sabes lo que significa cuando Pablo dice que Él es nuestra cabeza? Mirad qué cosa más bonita. Cuando hay una suma o una multiplicación, haces 4.815 por 3.915, pones una raya y el resultado, ¿dónde lo pones? Abajo, ¿no? Cuando lo hablaba Pablo lo ponían encima. Y decían, Cristo es la suma de todo el bien, de todo el amor de Dios. La suma de Dios es Cristo como el resultado, cabeza. La cabeza es el resultado de toda suma, de todo el bien y toda la grandeza de Dios. Quiere decir que si tú quieres encontrar hermosura, suma todo lo que quieras y el resultado te dará Cristo. Como tu cabeza, como el resultado de toda suma o multiplicación. Nosotros abajo, Él lo pone encima. Y el encima significa cabeza. Es original lo que os estoy enseñando, ¿eh? Por tanto, Cristo es la suma de todo lo que es Dios, de toda la grandeza de Dios, de toda la misericordia, de todo el amor derramado, de todo el sacrificio, de todo lo que te podía dar Dios, está en Cristo. Por tanto, toda la suma, cuando quieras hallar el resultado, ya Cristo. ¿Quieres hablar de la misericordia? Cristo. ¿Quieres hablar del amor? Cristo. ¿Quieres hablar del propósito? Cristo. Ay, ahora me viene más fuerte. Ahora me viene más fuerte. La pregunta es, ¿ustedes saben cuál fue la primera creación del hombre? ¿Fue Adán? ¿Fue Adán? No. La primera creación fue Cristo. Porque Él es cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, la primera imagen de la humanidad es la de Cristo. Y aquí muchos se equivocan en hermenéutica. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Cristo es... ¡Ay, Dios mío! Cristo es el antitipo del tipo. Pero Él es el prototipo. Es que no lo entendéis, claro. Muchos dicen, el prototipo es como una imagen. Que no, el prototipo es el original. Porque primero hacen un coche, que es el prototipo, y de ahí salen todos. Sí. Que se equivocan con los gitanos. El original es el prototipo. Pero Cristo también es el antitipo. Porque el tipo es Adán. Y el cumplimiento del tipo es Cristo. El postrer Adán. Pero nunca te olvides que es el prototipo. Por tanto, Adán no fue el primer ser creado, de alguna manera, en su imagen, sino la fue la de Cristo, y conforme a la imagen de su humanidad, creó al primer Adán. Por tanto, no presumas, Adán, que ya era Cristo antes. ¿Lo habéis entendido ahora? Por tanto, tenemos que decir que Cristo es el cumplimiento de toda la creación de Dios, de todo el propósito de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él de conciliar todas las cosas consigo mismo, las que hay en el cielo como las que hay en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios mío de mi vida. Dios, habiendo hablado
Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los posteros días nos ha hablado en nuestra traducción a través de su Hijo. No es así, nos ha hablado en Hijo. En Hijo. El cual constituyó heredero de todo. Aquí está, ¿ves? Heredero, cabeza, resultado, suma de todo lo de Dios, el cual heredó todas las cosas, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su hipostasis, sustancias hipostasis. ¿Conocéis lo que es la unión hipostática? Os lo voy a enseñar ahora. Cogemos una botella de agua. Esto es lo más sencillo del mundo, pero lo más complicado. Yo le pedí a Dios, Señor, dame alguna vez para que mi pueblo entienda qué es la unión hipostática. Y un día, yendo para Zaragoza, salí llorando, porque lloro. Y entendí lo que era la unión hipostática, porque la hipostasis significa sustancia. ¿Cómo puede haber dos sustancias unidas sin mezclarse? Bueno, pues si llenas media botella de agua con media botella de aceite, son dos sustancias diferentes. Se pueden unir sin mezclar. Las volteas y a fin de cuentas el aceite quedará arriba y el agua quedará abajo. ¿Qué me dices? Las naturalezas dentro, la persona fuera. El contenido y el continente. El continente, la persona del verbo. El contenido, dos naturalezas en una sola persona. Eso es la unión hipostática. Y luego los jambos que lo hagan tan difícil. Mira, que Dios, la excelencia de Dios en gitanicos. Vaya, que Dios es bueno. Exactamente. ¿Lo habéis entendido lo que es la unión hipostática? Ahí está, hermanos. A ver, ¿quién era el que había hecho la... ¿Ya está contestada? Sí. Vale, venga, la próxima pregunta, hermanos. Yo tengo una, Manuel Luis, me sonaba un poquitín, para mí muy fuerte, y has predicado algo esta tarde. Me gustaría que lo aclararas, que lo explicaras un poquito mejor. Sí. Cuando Jesús está en la cruz, se hizo pecado. Es que hoy una predicación un poquitín complicada, y me quedó ahí una duda. Este hombre decía que se hizo pecado, literalmente. No. El texto bíblico dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo. Traducción exacta, lo castigó como un pecador no teniendo pecado. Por ser sustituto, quiere decir que Él cargó con todos nuestros pecados. Hay tres imputaciones, escuchad un poquito. La primera imputación es de Adán hacia todos nosotros. He dicho que no estuvimos en el Edén y heredemos su culpa, ¿sí o no? La segunda imputación fue la de nosotros hacia Cristo. Imputados todos nuestros pecados sobre sus hombros. Eso es una imputación. Por tanto, Él cargó con toda nuestra culpa. ¿Y la culpa de nuestro pecado qué era? ¿La paga del pecado qué es? Por tanto, Cristo probó la muerte por todos nosotros porque se hizo el sustituto y el cordero inmolado. Probó la muerte por todos nosotros. Y ahí fue el sustituto. ¿Qué es la palabra sustituto? Quiere decir que lo que tú te merecías se lo llevó Él y lo que Él se merecía te lo llevaste tú. ¿Qué te merecías tú? La muerte, la maldición, el infierno, el desamparo. Bueno, pues dice la Biblia, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que en vosotros sea hecho justicia de Dios en Él. Por tanto, si Él se llevó mi pecado y castigó o condenó el pecado en su propia carne, ¡ah, qué bueno! Yo me he llevado toda su justicia. Y he sido revestido de toda la justicia de Dios por imputación, de tal manera que cuando Dios ahora me ve por medio del Hijo y te dice, como que nunca hubieras pecado jamás. Porque no hay nadie que te acuse. Él pagó por tu pecado.
Por tanto, toda la justicia de Dios está sobre ti. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una justificación porque Él, hermano, se hizo condenable sin tener pecado. Por tanto, yo he sido cargado con la justicia de Dios y Dios me ve por Cristo. Le ha puesto las gafas de Cristo y ya tu pecado ha sido perdonado, quitado, limpiado y borrado. ¿Vale? ¿Tú qué te decías? ¿La maldición, sí o no? Pues Él cargó con tu maldición para que tú seas bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Más. Él murió tu muerte para que tú recibas su vida y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Más fuerte. Él sufrió tu infierno en caridad para que goces de su cielo en cantidades eternas. Y Él sufrió tu desamparo para que tú fueras amparado en Cristo. Me dejéis decir que me lo he olvidado antes. Qué lástima, chico. Os digo lo que es el desamparo en eso, para que vosotros lo entendáis. Dejadme, por favor, un poquito, lo que ya estoy emocionado. Si esto no os conmueve, estáis fastidiados, ¿eh? ¿Cómo fue eso? Para hacer un trasplante de hígado, de riñón o de corazón, vienen los médicos y cogen el órgano extraño, pero para introducirlo en tu cuerpo necesitas bajar tus defensas, porque si trasplantan el órgano extraño a tu cuerpo con todas tus defensas, tus propias defensas lo matan, lo aniquilan, lo destruyen. Porque hay un rechazo, no es órgano tuyo, aunque tenga una compatibilidad del 99,9%, es un órgano extraño. Pero ¿qué hacen los médicos de Santander del Val? Decía, bajan hasta abajo todas las defensas. Te dejan sin apenas defensas. Y cogen el riñón, el corazón, y te lo meten para adentro. Y luego progresivamente a través de pastillas van subiendo las defensas poco a poco y tu cuerpo va admitiendo ese órgano extraño para que sea propio suyo. ¿Cómo puede Dios admitirte si Dios es santo y tú inmundo? Es una contradicción. ¿Cómo puede Dios adquirirte si Dios es grande y tú pequeño? Si eres un microbio en el universo de Dios. ¿Cómo puede Dios aceptarte? ¡Ay, Dios mío! Pero en la cruz del Calvario baja todas las defensas. Y cuando baja todas las defensas te coge la iglesia de Santander y te mete dentro de su propio organismo. ¡Ay, Dios mío! Para que seas propio suyo, original. Porque como Dios nunca te había metido, pero como hombre sí, en Cristo habéis sido admitidos. ¿Lo habéis entendido? Él es parte de su propio organismo santo. Por eso dice la Biblia, el que se une a una mujer, por no decir la palabra fuerte, dice una carne es con ella, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, más de 8.000 promesas, dice 2 de Pedro, para que por ellas llegase a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo de la naturaleza divina? ¿Partícipes? No, la palabra no está bien dicha, porque Dios no da su naturaleza santífica por partes, sino que como un cable se une a otro cable y hay una corriente continua, usted ha sido unido a la propia Trinidad. Dios mío. Mañana os enseñaré esto que ya es para morir. Aleluya. Y te uniste a Él, porque ahora eres partícipe de su naturaleza divina, no por participación, sino por corriente continua, porque Dios no tan solo te santifica en casa, en el culto, te santifica las 24 horas del día. Aleluya, es una santidad continua. Aleluya, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, y el que tiene estas cosas añada a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dice, el que tiene estas cosas
cosas, no está ocioso, no está calentando un sitio, cada día más, porque te estás uniendo a la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me emociona, hermanos. Maravilloso. ¿Habéis entendido que es que eres parte de su propio organismo? Porque rebajó todas sus defensas y se hizo maldito para que tú en él seas bendito. Por eso habéis sido aceptados en el amado, dice la Biblia. Venga, más preguntas. Sí, una pregunta que tenía es, después de la resurrección, cuando Jesucristo vuelve al cielo, ¿qué lugar ocupa después de la resurrección Cristo? A ver, como Dios, el trono de Dios es compartido, es un trono de Dios compartido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un trono compartido originalmente, ¿no? No son tres tronos, es un trono compartido en las tres personas de la Trinidad. Lo que pasa es que Él dice, siéntate a mi diestra. Pero si la diestra de Dios está en todo el universo, le está diciendo, siéntate conmigo hasta que pongas tus enemigos por estado de tus pies. Pero ese trono compartido nos lo brinda la Iglesia. Dice, al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El trono que quería Lucifer, te lo ofrece a ti. Que se fastidie Lucifer. Porque a Dios no se le viene con soberbia, se le viene con humildad. ¿No quería Lucifer ser como Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues dice la Biblia que al que venciere. Ay, qué bueno. Dice, y Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya en su resurrección. Así que cuando la Iglesia de Santander entre en el cielo propio, tendrás la imagen perfecta de Cristo, que el Espíritu Santo la ha plasmado en tu propia persona, y cuando vea a los ángeles a la Iglesia de Santander, verá la imagen de Cristo reflejada en ti, que es lo que quería Lucifer. O sea, nos va a dar su imagen y su trono. Que se fastidie de la envidia. Gloria al Señor. Por eso cuando venga Satanás a recordarte tu pasado, recuérdale su futuro. Que se fastidie. Tú eras malo, sí, pero tú te vas al infierno y yo me voy al cielo. Así de claro. Venga, más preguntas. Sí, hermano. ¿Por qué Jesús en la cruz, después que ha pasado por Getsemani, le han dicho no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Por qué Jesús dice, Dios mío, ¿por qué se extraña? ¿Por qué me has desamparado? Claro, si tú lo lees así, no está bien dicho. Claro. Es que tendríamos que ver los textos más antiguos originales y en qué texto está escrito. Lo quería haber dicho, lo que pasa es que no me daba tiempo, hermanos, porque me tira una hora y algo, ¿no? Y había otra hora además, pero os lo voy a enseñar a vosotros, ¿verdad? La pregunta es, Jesús no le está diciendo, Dios mío, ¿por qué? Porque la palabra ¿por qué me has desamparado? Tiene dos connotaciones. Uno, o es ignorancia o es queja. ¿Por qué? A ver, tú cuando no entiendes una cosa y estás mal, dices, a ver, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí o no? O si eres ignorante, pues ¿por qué me pasa a mí esto? Tiene dos connotaciones, pero la palabra no es así. Las palabras originales que está escrito, en cataleipo griego, en cataleipo, está diciendo, Dios mío, ¿a qué fin? No le está demandando queja ni ignorancia, sino propósito. ¿A qué fin me has desamparado? ¿Me dejan decirlo? Esto no se lo digan a nadie, es exclusivamente para vosotros. Esto es lo que he estudiado profundamente y es original. No, tengo. Sí, que lo escuche toda España.
a la hora novena, ¿sí o no? ¿Cuándo está desamparado y hay tinieblas? Desde la hora sexta, desde las 12 a las 3 de la tarde. Desde la hora sexta a la hora novena. Y a la hora novena, Cristo clamó a gran voz. Y dice, Dios mío, ¿a qué buen fin me has desamparado? Ay, te lo voy a recordar más profundamente. No es un grito de queja, es un grito de victoria. Está diciendo, cuando entiende él, porque en el Getsemaní no lo entiende como humano, porque tenía que vencer como humano. No hay comunicación de propiedades. No lo entiende. Por eso se somete a la obediencia. Porque si lo habría entendido ya no sería obediencia, complacencia. Pero él obedece aunque no lo entiende. No hay otra forma. No, esta es mi forma. Y cuando la hora novena lo entiende, sale gozando y dice, Dios mío, ¿a qué buen fin me has desamparado? ¿Y dónde lo dice? Hebreos. Por el galardón puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo propio. Quiere decir que vio tanto gozo en la iglesia de Santander por el desamparo de 3 horas, probando el propio infierno dentro de sus entrañas, que dice, qué buen fin me has desamparado, me has dejado atado, clavado y amordazado en cataleipo, dice la Biblia. Dice, pero ay, qué bien que me hayas desamparado, porque dice la Biblia, aleluya, y por el galardón puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo propio. Quiere decir que tuvo en poco todo el sufrimiento después de todo lo que iba a recibir, y como dice también en Isaías, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Lo habéis entendido ahora? ¿Lo has entendido? Que no es un grito de queja, que Cristo no se está quejando. Está clamando con potencia y con gozo, porque lo estaba viendo, porque le viene todo el resultado de todo su sacrificio. Y decía, Dios mío, ¿a qué buen fin? Porque desde la hora sexta a la hora novena es mudo, como oveja muda. No habla. Pero a la hora novena, cuando entiende todo esto, dice, qué bien, a qué buen fin me has desamparado. Eso sin cataleipo. A veces los teólogos no traducen bien. Esto no es mío, Esto es de grandes teólogos, hermano. Como Samuel Pérez Millos. Y me dejan decir otro. ¿Sabes quién descubrió esto? Esto lo descubrió y luego lo ensalzó Samuel Pérez Millos. Fue Francisco La Cueva en la hora de su muerte. Sí, en la hora de su muerte, escúchame bien, estaba en la cama, esto es un testimonio, estaba en la cama, ¡santo! Estaba ya Samuel Pérez Millos. Dice, ¿qué pasa? Que pone, ¡no he entendido! ¿Qué has entendido? ¡Ahora lo entiendo! Porque él era experto en el griego. Y Dios le dio la última iluminación, porque no hay revelación, iluminación. Dice, ¿qué pasa? Samuel, que ahora lo entiendo, que no era un grito de queja, ni de propósito. Entonces, dice, era un resultado de gozo. ¿A qué buen fin me has desamparado? Increíble. ¿Lo habéis entendido ahora? Bien. Rompe los esquemas. ¿Has visto? Ya se rompe todo. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Ahora sí. Ahora. Te quiero, Jesús. Es que no hay. No lo hay. Un aplauso para Cristo. Pero en los 3 horas estuvo desamparado. ¿Me dejas decir una pregunta fuerte? Sintió el infierno en calidad, Fue contado con los inicuos. ¿Habrá un infierno más tremendo que Dios te haya desechado? Jesús se quedó vomitado entre el cielo y la tierra 3 horas. Porque los hombres lo crucificaron y el Padre le dio la espalda. Sintió el desamparo de Dios como hombre, porque no le llama Padre. Sin embargo, la última palabra sí le llama Padre. La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ya la presencia favorable estaba ya con el Hijo. ¡Qué bonito,
Venga, otra pregunta. ¿Sí? No es otra pregunta, pero por lo que ha dicho usted, ahí no se estaba cumpliendo el Salmo 22, que Claro. habla de todo eso. Dios mío, porque me has desamparado. Y escuchad un poquitín. Hacerlo bien, ¿eh? Porque hay muchos teólogos, perdón, muchos gitanos, porque teólogos no lo dicen. Porque algún teólogo también, pero es tonto perdido. Sí, te lo voy a decir por qué. Porque dicen muchos que Jesús estaba haciendo el Salmo 22 como un buen camino, un buen maestro lo estaba componiendo. Anda por ahí. Era David cuando tenía el Espíritu de Cristo, lo estaba en sus propios sentimientos, lo que estaba diciendo Cristo en el original. Por tanto, Cristo no estaba diciendo algo de David. David estaba diciendo algo de Cristo. ¡Eso sí! ¡Qué bueno! Por favor. Que es que me enfado. Normal. Es verdad. ¿No te vas a enfadar? Pues sí. O sea, que Cristo como un buen maestro está diciéndole a David, pero si David era profeta y tenía los sentimientos de Cristo y cuando estuvo en el Calvario, el Espíritu Santo le estaba engendrando los sentimientos de Cristo, por eso tuvo que decir esas palabras, Dios mío, no era Cristo que decía de David, era David que decía de Cristo. ¡Qué bueno! Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos mi salvación? Porque todos me han rodeado, mi vigor se secó como tiesto, mi lengua se pegó al paladar, estaba teniendo los sentimientos de Cristo en la cruz del Calvario, que era el original. Esto era la sombra, el original es Cristo. ¡Gloria! ¡Es que me enfado! De acuerdo. ¿No lo entienden? Claro, como que Cristo es un imitador, anda por ahí, si es el original. Me enfado, hermano, perdonad esta expresión, que tengo libertad, ¿vale? Venga, ¿alguna pregunta más? Tío, una pregunta. Siempre yo he escuchado, vaya, que Cristo a lo largo de su ministerio nunca usó de su divinidad para hacer Para milagros. beneficio propio no, pero sí usó. Pues la pregunta era si Cristo usó alguno de sus atributos. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Es lo bíblico, ¿vale? O sea, no me invento nada, siempre Biblia. ¿Usó alguno de sus atributos como Dios? Sí, hermanos. Mirad, para que veáis. Dejadme el texto bíblico, ¿vale? Omnisciencia. Viene una mujer de flujo de sangre, le toca el borde de su manto y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Jesús lo sabía? No lo sabía, porque si no, no dice esa palabra. Nunca os olvidéis que Dios, la Biblia no hace falacias, como, bueno, se dijo como que, a ver quién... No. En comunicación de propiedades, que es una doctrina, se le comunica desde su divinidad a su humanidad todo lo tocante al ministerio mesiánico. Por tanto, ahí no se le comunicó quién la había tocado. ¿Es humano? ¿Quién me ha tocado que debía salir el poder? Y vino la mujer, he sido yo. Y entonces, hay otro texto que dice de Lázaro, María y Marta, ¿dónde lo habéis puesto? ¿Sabía Jesús dónde estaba? No. Lo tuvieron que llevar. Sin embargo, hay un texto en Juan que dice, y no necesitaba que nadie le enseñase lo que había en sus corazones porque Jesús ya lo sabía. Eso es omnisciencia. ¿Ves? Lo tocante al ministerio mesiánico sí que se le comunicaba sus atributos divinos. Otro. Su omnipresencia, como humano no puede ser omnipresente. Pero en divinidad sí, porque dice la Biblia, nadie subió al cielo, el que descendió del cielo que está en el cielo, omnipresencia. O cuando le dice a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso es omnipresencia. Omnipotencia, la gran tempestad. Como humano no lo había hecho nunca, pero se levanta y desde su divinidad, por el Espíritu Santo, se le comunica a su humanidad, reprende los vientos y los mares y se hace grande bonanza. ¿Ves? Omnipotencia. ¿Lo habéis entendido ahora? Pero nunca para aferrarse a sí mismo, nunca para beneficio propio. ¿Quién puede alimentar 5.000 personas sin contar mujeres y niños si no es la omnipotencia de Dios? Y otros dicen, es que era el Espíritu Santo. No, era Él. Con el poder del Espíritu Santo también, porque los tres trabajan conjuntamente. Dejadme ya, esto ya os voy a machacar. Dejadme un poquito de locura. Es que cuando Dios hace las cosas en Trinidad. Por tanto, tenemos que decir que cuando Jesús
estaba sanando, no lo sanaba por el Espíritu Santo, lo sanaba él, el Espíritu Santo al lado y en la voluntad del Padre. ¿Sí? Pero, y la pregunta sería esta. Había un caso que sí era por el Espíritu Santo. ¿Qué te parece, José? Cuando dice, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ahí sí, es el Espíritu Santo. Pero en los milagros, por eso dice Cristo, el que en mí crea, mayores cosas que yo haréis. Sujeto de atribución. ¿Habéis entendido ahora? Milagros que podemos usar. Si nosotros hacemos milagros es por el Espíritu Santo, pero Cristo no. Cristo los hacía por él mismo en conjunción con el Espíritu Santo. Pero quiero decir una palabra que es un poquito pesada, pero tengo que decirlo. Jesús no era la marioneta del Espíritu Santo como soy yo. Muy bien. ¿Habéis entendido ahora, no? Yo soy la marioneta del Espíritu Santo y me dejo guiar por él. Pero Cristo era el que hacía todo en conjunción con el Espíritu Santo y bajo la voluntad del Padre. ¿Vale? Quiero decir que había muchas cosas que las tendría que cumplir como cumplimiento de las profecías mesiánicas. Claro, es el había ministerio muchos mesiánico. milagros que cumpliría como mesiánico, como... Claro, todo lo que hacía, por eso dice, el Espíritu Santo me ha ungido. A ver, el Espíritu Santo ungió a Cristo, claro, porque si no, no es Mesías, porque Mesías significa ungido. Pero ¿a qué me ha ungido? Para sanar a los quebrantados, para dar vista a los ciegos. ¿Ves? Estaba ungido con el Espíritu Santo, tenía la plenitud del Espíritu Santo, pero el sujeto de atribución que hacía todas las cosas era él, en la unción del Espíritu Santo. Por eso he dicho todo tocante al ministerio recibido mesiánico, que mesiánico es ungido, ¿vale? Ungido y Mesías es lo mismo. Venga, ¿alguna pregunta más? Aquí en el directo han hecho una pregunta y la pregunta es, ¿las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento con qué apariencia se mostraban? Pues ya te he dicho, con formas teofánicas, cristofánicas, aleluya, con formas humanas o formas angélicas. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿vale? Eso son teofanías o cristofanías. No siempre que era el ángel de Jehová era Jesús. Sí, sí, siempre. Siempre. Siempre que el ángel de Jehová era Cristo. Ya cuando bajó y mató a todos. Sí, sí, claro. También. Sí. Porque era el ángel de su rostro, el ángel de su juicio. Más, os va a decir más fuerte. Cuando el paso de la muerte de los primogénitos era Cristo. Toma ya. No era el ángel de la muerte, porque la muerte no tiene ángel. La muerte no es un espíritu. Porque si la muerte sería un espíritu, sería igual que Dios. Anda. La muerte no es ni un ángel ni un espíritu. La muerte no es algo de terminar o de inexistencia. La muerte es un término de separación nada más. Del griego tánatos. Tánatos significa separación. Por tanto, hay tres separaciones. Primero, la separación con Dios, muerte espiritual, la separación de tu ser almático con tu materia, muerte carnal, o la separación eterna, cuando dice el que no se haya escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda o separación eterna. Por tanto, la muerte no es un espíritu. Lean la Biblia, por favor. Y dice la Biblia, yo pasaré. ¿Era Cristo? Gloria. ¿El ángel de su juicio, el ángel de su faz o el ángel de su rostro? Yo pasaré, lo dice el texto bíblico. Por tanto, no era la muerte. Y ahora me pueden decir, oye, pero es que dice allá que la muerte y el Hades fueron echados al infierno. Claro, el lugar y el estado fueron lanzados a la desaparición total. ¿Lo habéis entendido? La muerte y el Hades no es un espíritu, es un lugar y un estado. El lugar y el estado fueron lanzados al lugar. Y dice, y la mar entregó sus muertos. El sepulcro entregó sus muertos. Y el Hades entregó sus muertos, o la muerte entregó sus muertos. Quiere decir, la mar entregó los cuerpos, el sepulcro entregó sus cuerpos y el Hades o la muerte entregó los espíritus. Se hicieron una resurrección para condenación y se pusieron delante del trono blanco de Dios. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de
de fuego, que es la muerte segunda. ¿Lo habéis entendido ahora? Eso es todo bíblico. Muy bien. ¿Vale? La muerte no es un espíritu, es un estado. Es un estado de separación. Pero tampoco es un estado de término, de inexistencia. Porque aunque el hombre muriera, volverá a vivir. Por tanto, venga, más preguntas. Una pregunta o una cosa que no entendí bien, que he estado mirando, es que Cristo tenía dos voluntades, dos naturalezas, pero una sola personalidad. Una O sea, sola que persona. la naturaleza humana de Cristo no tenía personalidad. No. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. No, os voy a decir, ¿vale? Escuchad un poquito. A ver, os voy a dar un de eso de la unión hipostática. Escuchad un poquitín para que sepáis. Mirad, la palabra naturaleza es conjunto de esenciales que te hace ser a algo, a alguien lo que es. Eso es naturaleza. Conjunto de elementos esenciales que hace ser a algo, a alguien lo que es. Está la naturaleza muerta, que es la naturaleza que vemos de los árboles. Al no tener personalidad se le llama naturaleza muerta. Nuestra naturaleza humana tiene vida porque tiene personalidad, tiene persona dentro. Por tanto, Jesús adquiere una naturaleza, pero no adquiere una personalidad. Porque la personalidad, escucha, la persona de Cristo es el sujeto de atribución. La personalidad es la extensión de la persona y la naturaleza es la expresión de la persona. Porque Jesús se expresa por su naturaleza divina y por su naturaleza humana. ¿Lo habéis entendido ahora? Es muy difícil, pero lo hago fácil. Vuelvo a repetirlo. La persona es el sujeto de atribución. ¿Ya os habéis acordado antes del guantazo? Sí. Es la naturaleza quien la pega, pero por el sujeto de atribución. Todo lo que hacen las naturalezas es por el sujeto de atribución. Por tanto, la persona es el sujeto de atribución. La personalidad es la extensión de la persona, no de la naturaleza. Y la naturaleza es la expresión de la persona. Por tanto, Jesús se expresa con su personalidad, que lo extiende a su naturaleza divina, que es eterna, y a su naturaleza humana, que es transeúnte y temporal. Por tanto, se expresa por las dos naturalezas. Por tanto, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por tanto, tenemos que decir que ese que andaba en los caminos polvorientos de aquellos lugares y de aquellos años era Dios andando. Amén. Y se explicaba o se expresaba por su naturaleza humana, pero era Dios dentro, era Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Lo has entendido? Por tanto, la naturaleza no tiene personalidad. Es la persona quien tiene personalidad y es la extensión de la persona. Es difícil, pero es así. Lo he hecho lo más fácil posible. Cuando él decía yo, ¿quién decía yo? Dios. El verbo eterno. Claro, hombre. Pero él por donde nació, él era judío. Sí, que no tiene que ver nada. Hombre, no va a ser de marciano. Una personalidad, ya no entramos en lo... No, la personalidad es la extensión de la persona. Por tanto, todo se atribuye de las naturalezas a la persona. A ver, ¿tú cómo te llamas, hermano? Adolfo. Todo lo que expreses tú lo expresa tu persona y lo expresas por tu naturaleza, por tu humanidad. ¿Sí o no? Claro, por tanto, tú si ahora vienes a pegarme un guantazo, ¿quién es el que me pega? ¿La mano o tú? Por tanto, todo lo que hacía Jesús en los caminos polvorientos, en la sanidad de todo, era el verbo eterno, pero se expresaba por su naturaleza humana. Ahora sí. ¿Vais a entender ahora? Cuando Jesús reprende a la mujer esa, que le dice, no está bien que le den el pan. Claro, era su persona,
era su persona que le estaba diciendo, yo he venido, porque ahí está, en su ministerio mesiánico, no está bien que el pan de mis hijos se lo he hecho a los perrillos, pero lo hizo con un propósito, con el propósito de sacar su fe. Sacar su fe. Dice, es verdad, que es que no merecemos nada. Dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de pan de sus amos. Le estaba diciendo, porque había una ley. Y la ley era, cuando marchéis a segar o a vendimiar, dejar los lados de la siega y los racimos de uva. ¿Pero para quién? Para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros. Le estaba diciendo, es verdad que no me merezco la siega plena, ni los racimos de uva, pero por lo menos dame lo desechado. Dame lo desechado. Y le dijo, no he dado tanta fe, venga, está hecho, tu hija ya está sana. Porque por la palabra y la fe le demandó a Dios algo que era justo. ¿Lo has entendido ahora? Ay, qué bueno. Venga. Están, tío, preguntando por el directo que si podía explicar lo que es el sujeto de atribución. El sujeto de atribución es la persona. Luis, hijo de Luis, yo. Eso es el sujeto de atribución. La persona, sujeto de atribución, ¿vale? El yo personal, el Luis, que vive dentro de mi naturaleza y se expresa por la naturaleza. Ese es el sujeto de atribución, ¿vale? Venga. A ver, sí, hermano, perdóname. Una pregunta. Como estamos hablando de Cristo, de Jesús, hemos visto que en su naturaleza humana pues adquirió un alma que tenía un intelecto, sí, porque crecía en sabiduría, unas emociones, sí, humanas, una voluntad, que sí, sabe muy bien. Pero claro, también tendría un espíritu humano, porque todo, claro, porque si es humano... Claro, por eso dice la Biblia, mi espíritu está quebrantado. Entonces tenía intuición, tenía conciencia y tenía la capacidad de tener comunión con Dios como humano. También, claro, pero más fácil aún, porque hay qué palabra iba a decir. La digo, ¿me dejáis decirla? No hay humanidad más santa y más grande que la que está unida al Verbo. Si es que no hay más. ¿Lo habéis entendido? ¿Qué es lo más santo de todo el universo material? Esa humanidad que está con la persona del Verbo. Por tanto, lo santifica. Es lo más santo que hay. ¿Entiendes? Es que hace una con la persona del Verbo. Por tanto, él necesita su espíritu para decir, mi espíritu está quebrantado, mi alma está triste hasta la muerte. Claro. Todas las partes, claro, menos personalidad, porque la naturaleza humana no tiene persona ni personalidad. Por eso he dicho antes que la humanidad adquirida es de otra forma, no es impersonal, es impersonal. Impersonal quiere decir que está metida dentro del núcleo de la persona y el que dirige esa humanidad es la persona del Verbo, el sujeto de atribución. ¿Vale? Sí, claro. En Cristo hay dos conciencias, la conciencia divina eterna y la conciencia humana. Vale, venga. Yo tengo otra pregunta. Dime. Porque hay muchas religiones que creen que Jesús era un profeta mayor, y yo solo pensaba que era solo los musulmanes. Pero indagando un poco, hay muchas doctrinas o cosas que dicen que Jesús era profeta. Y me quedé helado porque hay mucha ramificación que cree que Jesús era profeta. Claro, es que no saben, originalmente, es que, mira, el que cree todo esto, no cree en el Nuevo Testamento como inspiración divina. Entonces metemos la pata. Sin embargo, no se dan de cuenta que aún en el Antiguo Testamento está proclamando la deidad de Cristo. Porque un niño nos es nacido, ¿qué dice? Oh, niño nacido, hijo eterno, dado. Claro, si no creéis en la inspiración divina del Nuevo Testamento, donde representa que Jesucristo es Dios, entonces lo tienen como un profeta. Claro, pero un profeta, claro, como un profeta mayor, pero Jesús originalmente tiene el ministerio profeta. Pero es que los musulmanes
Sí. A ver, es que... Sí, a ver, lo tienen a la altura. Es que ellos lo creen. O sea, No, lo creen como profeta, pero no como Dios. Claro, porque ellos han desviado la Biblia por el Corán y no se dan de cuenta que es más importante la Biblia que el Corán. Claro, ellos han desechado la Biblia, ¿entienden? Pero el pueblo musulmán está desde el siglo V-VI. Y Mahoma, pues 3 partes de lo mismo, ¿vale? Entonces ellos no creen en eso, pero los judaizantes de este tiempo, escuchad un poquito, ellos creen, escuchad un poco, ellos creen que Jesús no es Dios, sino el Hijo de Dios. Escuchad un poco, no creen que es Dios, sino el Hijo de Dios. O sea, haciéndolo inferior. Pero no son de cuenta que los judíos de aquel entonces, que eran más sabios que los de ahora, estaban diciendo, ¿quién es este que llama a Dios Padre haciéndose igual a Dios? Ese fastidio. Toma. Por tanto, ser hijo de Dios o Dios es lo mismo. ¿Vale? Ahí está el mal. Por tanto, también los judíos de aquel entonces querían apedrearlo y decían, porque este siendo hombre se hace ser Dios. Lo dice el texto bíblico, ¿vale? Por tanto, tenemos que decir que Jesucristo es Dios, y el que no cree la doctrina que Jesucristo es Dios, dice la Biblia claramente, el que no creyere que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por tanto, hay muchos textos de sobra para decir que Jesucristo es Dios, en Romanos 5:9, en Tito también, hay muchos textos, hermanos. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Qué hora es? A las 12. A las 12. Bueno, si llevamos una hora y pico, ¿no? Luis. Sí. En una ocasión, Jesús, lo que estabas hablando ahora mismo, en una ocasión dijo, el Padre es mayor que yo. Y bien dicho. Claro. ¿Por qué dice Jesús que el Padre mayor que yo es? Sin embargo, hay otro texto que dice, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No sabes que el Padre está en mí, yo estoy en él, y yo y el Padre uno somos? Y ahí dice, el Padre mayor que yo es, claro, porque se ha humillado. Siendo Dios, ha tomado forma de siervo. Y en esa humillación, Él puede decir como siervo sufriente, como el siervo que se humilla, decirle que el Padre mayor que yo es, porque ha tomado la condición o la forma de siervo en su actuación y lava los pies de los discípulos. Por eso dice Él que en esa condición de humillación el Padre mayor que yo es. Pero sin embargo, en una oración en el capítulo 17, Padre, glorifícame al lado tuyo. Igualdad. Con aquella gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. ¿Te acuerdas de esa oración? Por tanto, ahí sí, cuando se humilla, puede decir Jesús, el Padre mayor que yo es. Lo dijo en su condición de Humana y de siervo, no humana, el de siervo. Claro. Otra preguntita. ¿Tenía el Espíritu Santo? Cristo, en plenitud. En plenitud. Dice que el Espíritu Santo está sobre mí. Sobre mí, dentro de mí es igual. La palabra sobre, dentro, es igual, lo mismo. Llega a ser lo mismo. A veces tenemos que tener cuidado con las palabras, porque la palabra sobre, detrás, frente, es igual. Me dejáis decir una palabra fuerte. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Vale? Y eso es una, ¿cómo te va a decir? Un símbolo, de alguna manera, que el Padre vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Pero más que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros, es que nosotros vivimos dentro de Él. ¿Cómo entendéis? Por eso he dicho antes, el que se une a una mujer, una carne es con ella, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay conexión. Por tanto, que el Espíritu está sobre, dentro, al lado. Tú eres de Él y Él es tuyo. Hay conexiones. Es una espiritualidad gigante. Mañana, si Dios quiere, os enseñaré. Claro, porque como hombre tiene que ser ungido. Como Dios no. Pero como hombre, como el hombre,
sí necesita la unción del Espíritu Santo para llamarse Mesías, para tomar el ministerio mesiánico, porque la palabra Mesías significa ungido. ¿Y quién lo puede ungir? El único que ungía era el Espíritu Santo. Por eso Cristo en Nazaret dice, el Espíritu Santo está sobre mí, porque tenía una misión que cumplir para sanar a los quebrantados. Él tenía la unción de Dios, era Dios mismo, pero en su humanidad necesitaba la unción del Espíritu Santo para declararse al mismo tiempo Dios y Mesías a la vez. ¿Has entendido, hermano? Sí. Ahí está. Ahora sí. Gracias, hermano. Me encanta. Venga, escuchad un poquito. Yo siempre digo, no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. ¿Vale? En la Biblia no hay preguntas tontas. Hay tontos que no quieren preguntar. Una pregunta más. Sí, En Jesús estamos hablando que había dos naturalezas. sí, Él fue tentado en todo, Sí. pero sin pecado. excepto en el pecado. Excepto. Excepto en el pecado. Exactamente. Fue tentado en todo. Si no podía pecar, ¿para qué sirvió la tentación? Te voy a contestar, ¿vale? Solo con dos palabras. Escuchad bien esto. José y Pastor y todos. Que una pared sea indestructible o que un ejército sea indestructible, eso no quiere decir que no sea contraatacado. Vuelvo a repetirlo. Que una pared sea indestructible o que un ejército sea invencible, eso no quiere decir que no sea contraatacado. Por tanto, ¿para qué la tentación? He dicho antes, la tentación prueba lo que hay dentro. Por tanto, la tentación en Jesús no era para saber si podía pecar, sino para declarar que no podía pecar y que tal sumo sacerdote nos convenía. Cuando van a probar un puente, no es para ver si puede caer, sino todo lo que puede resistir. Para probar todo lo que tiene ese puente, ¿vale? Por tanto, ahí está. Por eso he dicho que Cristo era tentable, pero no pecable. Venga, adelante. Una pregunta. Antes ha dicho usted que el pecado no es, o la maldad, no es una opción, sino que Es un defecto. es un defecto. ¿Cómo puede explicar eso? Sí, os lo voy a enseñar esto. La maldad, escuchad un poquito, la maldad no tiene existencia. A ver si lo entendéis. La maldad no tiene existencia. Vuelvo a repetirlo. La maldad no tiene existencia. Porque si tendría existencia, había sido creada por Dios. Y Dios no crea el mal. Qué bueno. Qué bueno. Sino que la maldad es a causa del bien absoluto de Dios. Es fuerte, ¿eh? La maldad es a causa del bien absoluto de Dios. Por tanto, en una escuela, un maestro ateo y malo dijo: Dios es el mayor culpable de todas nuestras maldades y de todo el mal que está ocurriendo en este mundo. Porque si Dios ha creado todo el universo, Él es el culpable de todo lo que hay. Un joven de ahí levantó la mano y le dijo: ¿me deja hacerle dos preguntas? Adelante. Y dijo: ¿la oscuridad tiene existencia? Y dijo aquel hombre: sí. Y dice: pues no. Según la ciencia, la oscuridad es ausencia de luz. Y dijo otra pregunta: ¿el frío tiene existencia? Sí, nos congelamos, titiritamos, carne de gallina, todo eso. Y aquel joven dijo que era Einstein. Einstein. En paz descanse. Y dijo: ¿el frío tiene existencia? Dice: sí. Dice: pues no, es ausencia de calor. Por tanto, la maldad no tiene existencia. Es a causa del bien absoluto y del amor de Dios. Cuando la maldad no tiene existencia, pero sí tiene origen. El origen fue en el corazón de Lucifer. Y dice la Biblia: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, te embarazaste de iniquidad y pecaste.
Ahí se originó la maldad. ¿Vale? Por tanto, la originalidad de la maldad tiene principio y tiene fin. Pero no tiene existencia. Es ausencia del bien absoluto de Dios. Dios no crea el mal ni tiene parte con el mal. Por tanto, he dicho antes que la maldad no es una opción, es un defecto. Eso es muy profundo, ¿eh? Es un defecto y Dios no es defectuoso. Por tanto, tenemos que decir que Jesús no hay nada ni puede pecar. No es que no pueda, es que no va con su naturaleza. No, es que, hijo mío, por favor, es que no va con él. Es eso. Por eso hay una doctrina falsa de estos de los de China, que es la eterna lucha entre el bien y el mal, el yin y el yang. Eso es falsísimo como una catedral. No hay una eterna lucha entre el bien y el mal, ¿vale? El mal tiene principio y tiene fin. El bien absoluto de Dios es eterno, porque es de Dios, ¿vale? El pastor o vosotros cuando digáis paro, yo paro. Yo por mí, adelante. El pastor. ¿Estáis bien? Sí, hermano. Una pregunta. Que en el texto del Génesis 6:6 pone: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Muy bien. A mí, al leerlo, me resultó raro que se arrepintiese Jehová. Él siempre está bendito. Sí, a ver, porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, la expresión es se dolió. Se dolió. Por ejemplo, ¿dónde está el niño tuyo? ¿Se ha ido para casa? No sé. Pero bueno, tengo otro. ¿Dónde está el otro? Beque. Si ese es un bicho que picó el tren, has oído bien, José, si ese es un bicho que picó el tren, te dices, me duele haberte engendrado, pero no te arrepientes de ser tu hijo. Bueno. ¿Lo habéis entendido? Se duele. Dios se dolió, porque Él tiene que tomar antropomorfismos humanos para que lo entendamos. Si no cogería palabras humanas, nunca lo entenderíamos. ¿Vale? Por ejemplo, Dios es celoso. El vinagre del amor son los celos. ¿Lo sabíais? El vinagre del amor son los celos. Entonces Dios tiene celos, pero no es un celo como el del hombre, que tiene mala sombra. Ah, no, hermano, matan a las mujeres, los pobres. Y la mujer que te sale celosa, ya muérete, ya. ¿Qué haces el araquiri? Ahí está. Pero el celo de Dios es santo. Claro. Es sin maldad. Austero el celo de Dios. Por tanto, tenemos que decir que Dios tiene que coger antropomorfismos para que lo entendamos. Porque le dijo claramente a Nicodemo, si te hablo las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te hablaré de las celestiales? Por tanto, tiene que tomar formas humanas, cosas humanas, dichos humanos para que lo entendamos. Por eso se arrepintió. Pero Dios nunca se arrepiente porque Él es soberano. Y al ser soberano, a Dios no le coge nada por sorpresa. Tú sí que te puedes arrepentir. ¿En qué hora hice esto? ¿En qué hizo? Claro que te arrepientes. Pero sin embargo, Dios no se arrepiente nunca de lo que ha hecho. Porque es su propia creación y en soberanía la va a recuperar. ¿Vale? Porque Dios está por encima de todo, en su soberanía. Venga, más preguntas. Una pregunta. Sí. No, pero... No, que sea difícil, a mí me encanta. El imitacionismo. ¿Cómo? El imitacionismo. Vale. Porque yo tengo un hermano Sí. que combatimos mucho esa doctrina. Sí. Vamos a ver. La pregunta es, está claro que somos salvos por fe, Gracias. los que creemos, Mediante la fe. pero los que no han conocido a Cristo. Ay, sí, os lo voy a enseñar. Escuchad esta doctrina, que esto es buenísimo, ¿vale? Creo que os va a encantar y es bíblica. A ver, escuchad un poquito, hermanos. No podemos creer en el limitacionismo, porque la gracia es universal.
y el sacrificio es universal. De tal manera amó Dios al mundo para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por tanto, no podemos creer en el limitacionismo, porque todo el mundo tiene oportunidad de salvación. Y os voy a decir algo muy profundo. Ningún hombre en el mundo se marchará al infierno sin haber tenido una oportunidad. Quiere decir que el Señor que esté en la última aldea de los parajes más lejanos, como el abuelo de Heidi, Dios tendrá una oportunidad de salvación por él. Porque nadie va a ir al infierno por ignorancia. Cuidado, ¿eh? Que nadie va a ir al infierno por ignorancia. Porque aún los ignorantes que no han conocido el Evangelio, dice la Biblia, capítulo 1, justo juicio de Dios. Y dice la Biblia que los que no tienen ley, sus conciencias se leen ley para sí mismos, acusándolos y defendiéndoles por el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que habrá salvación por conciencia en fe. Y aunque es verdad que la fe viene por la palabra de Dios, el hombre tiene una fe inherente también. El hombre nunca nace incrédulo. El hombre nace con fe porque Dios le da la fe. Es algo inherente en el hombre. Luego se hace incrédulo por leer cosas que no tendría que leer. Pero el hombre nace con fe porque es algo ignorante. ¿Os habéis dado cuenta? Los caníbales y todos estos creen en algo más grande que ellos. Por tanto, hay una fe inherente dentro. Y en nosotros esa fe inherente no nos justifica. Pero en el justo juicio de Dios sí puede. ¿Os acordáis os lo voy a leer, por favor? Claro, es que tenéis que leer. Es que a mí no me gusta decir las cosas. A ver, aquí esto. Escuchad un poquito, hermano. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y ahora dice, por cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, conciencia, dando testimonio a su conciencia, acusándolos y defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo, salvación única, Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Por tanto, tenemos que decir, y aquí escuchar bien, que esto tiene materia. Estuve debatiendo con un calvinista hermano. Nunca os olvidéis que los calvinistas son mis hermanos, ¿eh? Amén. Que sea uno calvinista, eso no quiere decir que esté condenado. El judaizante sí, el calvinista no, es mi hermano, ¿vale? Es la eterna lucha entre los arminianos y calvinistas 500 años. Así que nosotros no vamos a buscar la solución, ¿vale? Pero son mis hermanos, porque tienen las doctrinas fundamentales intactas como las mías. Salvación por la fe, Jesucristo es Dios y todas las doctrinas fundamentales. Ahora, que crean, hermano, en la soberanía de Dios, que Dios haga nacer a un hombre para que marche al cielo o al infierno, que eso para mí es feísimo, ya que, como dijo un hombre llamado Charles Finney, no tengo un Dios que haga nacer a un hombre para llevar al infierno porque no entró dentro de la línea de la predestinación. Dice, ese no es mi Dios. ¿Lo habéis oído bien? No tengo un Dios que haga nacer a un hombre para llevarlo al infierno porque no entró dentro de la línea de la predestinación. Ese no es mi Dios. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que me gusta más un calvinista que un arminiano extremo. Porque por lo menos el calvinista tiene seguridad. El arminiano extremo está temblando y por una tontería se pierde.
Dame paz. Siempre hay que ser moderado, ni extremos. Hay que tener equilibrio. Y yo siempre he dicho, la salvación no se pierde. Se desprecia, se rechaza o se apostata, pero no se pierde. Porque la palabra perdón es algo involuntario. Se rechaza con conocimiento. Y ahí va, escuchad esto que es profundo. Se puede caer de la gracia mejor por doctrina que por pecado. Masticarlo más. Se puede caer de la gracia mejor por doctrina que por pecado. Porque por doctrina abrazas el judaísmo y caes. Porque los que se glorian en la ley de la gracia han caído. Pero la práctica, tiene que haber una práctica de pecado con una actitud mala para apartarte de Dios vivo, para que te marches de Dios. Y no es el Espíritu Santo quien se va de ti, eres tú que se va de él. Increíble. ¿Lo habéis entendido ahora? Por tanto, tenemos que decir que la salvación no se pierde, se rechaza, se apostata. Por eso dice las 5 advertencias de Hebreos, que lo escuchen todos. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles tuvo justa retribución, ¿cómo nosotros escaparemos de una salvación tan grande? Primera advertencia. Segunda advertencia, la falta de madurez entrar en incredulidad. Tercera advertencia, advertencia contra la apostasía, porque es imposible que los que una vez gustaron del don celestial, de los poderes del siglo venidero, y no me digan que no nacieron, nacieron, cayeron otra vez. Por favor. Cuarta advertencia, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Horrenda expectación de juicio y de error que devora el enemigo. Si por el testimonio de 2 o 3 un hombre era apedreado, ¿cuánto no más aquel que pisoteara la sangre de Cristo y tuviera por afrento el Espíritu Santo de la promesa? Y quinta advertencia, los que dejan de alcanzar la gracia de Dios y por un plato de lenteja venden su primogenitura. Dios mío de mi vida, ¿qué más queréis? La pregunta sería, a los calvinistas, ¿se puede caer? En un caso extremo sí. Caso extremo. Cuidado, caso extremo. Porque hemos perdido a muchos hombres por no darles este conocimiento. Porque antes, hermano, perdonad, por un partido de pelota tenía que reconciliarme. Me dejan decir otra palabra. Por un simple baile me tenía que reconciliar. ¿Dónde? Éramos niños antes, pero ya nos ha venido el conocimiento. Los quietos. Tremendo. Que hemos perdido a muchos por estas tonterías. Es una práctica de pecado con una actitud mala para apartarte del Dios vivo. Entonces se puede caer. Y unos dicen, los que verdaderamente han nacido no pueden. Para. Si Lucifer en el cielo pudo caer y Adán y Eva en el huerto del Edén pudieron caer, cualquiera de nosotros cae. Anda por ahí. Dios mío de mi vida y de mi corazón. Seamos sensatos. Por eso decía Pablo, que no golpee al aire, me golpee a mí mismo, no vaya a ser que habiendo sido heraldo, predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Por tanto, ahora, ¿fiel es Dios para guardar sin caída? ¡Claro que sí! Si tú permaneces en Él, claro. Ahora, los que verdaderamente se han enamorado de Dios, es muy difícil. Porque decía Pablo, hay una ley en mis miembros que me lleva contigo al pecado, y lo que no quiero hacer, eso hago. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando ha entendido el Evangelio, dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni hambres, ni tempestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades me podrán separar del amor de Cristo. Decidme a mí, por favor, José, dímelo a mí. Dile, ¿puedes caer? Dímelo. ¿Puedes caer? Sí, pero me levanto. ¡Gloria! ¡Porque amo a Dios! ¿Quién dice que no puede caer? Pero te lo aseguro, con el amor que le tengo ya no puedo. Es tanto lo que he vivido con Él, tantas experiencias, tanto conocimiento de Él, tanto amor hacia su persona, ya no puedo. Es que es imposible. ¿Me dejan decir una palabra? Cuando me veo a mí mismo, me veo imposible salvarme, pero cuando lo veo a Él, me veo imposible perderme.